llegó el momento de destacar a esa heroína que llevas dentro. En este podcast superaremos obstáculos de la vida cotidiana con temas, consejos y heroínas que, al igual que tú, tienen una heroína. Esto es Heroínas con Irina. Escúchanos por Hiperborea Radio a través de Spotify, Amazon Music, YouTube Podcast. Comenzamos. Hola, hola, mi gente linda, ¿cómo están? Bueno, estoy aquí otra vez con nuestro podcast. Ya este es el episodio número 5. Parece increíble cómo se ha ido el tiempo. Apenas hace un mes empezamos este podcast y ya vamos por el episodio 5 y de verdad que todas las invitadas han estado de lujo, invitadas maravillosas, con unas historias de vida realmente fascinantes. Y cuando digo fascinantes es cómo ellas han superado, la mayoría de ellas, de los temas que hemos tratado, es cómo han superado todas esos abusos, esas situaciones tan difíciles, tan complejas que vivieron en su juventud o en su niñez o en su adultez, y cómo ellas ahora han superado todo eso. Hoy tenemos una invitada maravillosa, es una mujer preciosa colombiana de Medellín, Antioquia, donde están las mujeres, bueno, no donde están las mujeres más bellas de Colombia, porque en la costa atlántica están también las mujeres bellas de Colombia. Colombia en general tiene mujeres bellas, pero María Eugenia es una mujer muy bella, muy preciosa, con una historia de vida de verdad increíble. Y quiero darle la bienvenida al programa de hoy. María Eugenia, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Realmente me identifico con tu programa porque soy una heroína. Estoy muy bien y muy contenta de que podamos hacer esta entrevista de una manera muy amena y que podamos impactar a todas esas mujeres que igual que yo, igual que usted, pasamos por cosas tan difíciles, pero aquí estamos para impactar y ayudar a otras mujeres. Así es, y de eso se trata este programa, este podcast se trata, por eso se llama Heroínas con Irina. Mujeres de verdad que son heroínas de la vida real, mujeres que llevan esa capa y que han estado batallando en la vida y que han estado sobrepasando situaciones difíciles, adversas, y hoy están aquí, mujeres valientes y esforzadas, como yo les digo, que están cumpliendo hoy en día con un propósito de vida. María Eugenia, tu historia es bien interesante. Cuando yo te conocí a través del programa para mentoras de heroínas, que te hice la entrevista para ver si calificabas para el programa, a mí me impactó mucho tu historia. Fue una historia de verdad. Yo escucho muchas historias relacionadas con abuso doméstico, abuso sexual, porque eso es lo que me dedico, ¿ya? Yo soy defensora de sobrevivientes de violencia doméstica y sexual y llevo muchos años trabajando en el día a día con sobrevivientes. Tu historia me impactó mucho porque todo lo que tú has pasado, todo lo que tú has vivido y verte cómo tú ahora lo manejas con esa tranquilidad, con ese amor, con ese cariño, con esa dulzura, con esa paz, a mí me parece de verdad algo fascinante, fascinante, y por eso me impactó muchísimo tu historia de vida y quise que la compartiéramos en el programa, porque yo sé que hay muchas mujeres, muchísimas mujeres que han vivido situaciones similares, pero que no lo han superado, que todavía están en el rol de víctimas, que todavía están dolidas, todavía están sufriendo y no han cerrado esas heridas. Pero aquí hay una mujer valiente, una mujer con una resiliencia increíble que ha superado esas heridas tan fuertes y hoy está cumpliendo con su propósito de vida. María Eugenia, bueno, cuéntanos un poquito de ti. Eres de Medellín, Colombia. ¿A qué te dedicas en estos momentos? Antes de preguntarte cómo fue tu niñez. Bueno, yo soy de Medellín, Colombia. Soy una paisa de pura cepa y soy una mujer muy emprendedora porque las paisas tenemos esa característica. En este momento yo soy una mujer jubilada
del área de negocios. Me jubilé vendiendo ascensores y fue un tema que para mí fue un privilegio porque solo 2 mujeres vendíamos ascensores en Colombia y una de ellas era yo, sin ser ingeniera. Y eso es un privilegio porque con las empresas que trabajé podía competir con las multinacionales y aún podía hacer un trabajo que pues nunca me imaginé haciendo ese tipo de trabajo porque ni siquiera conozco las partes internas profundas de un ascensor, pero podía venderlos y eso para mí es un privilegio. Ahorita me encuentro viviendo la mejor etapa de mi vida porque estoy apenas empezando a vivir, o sea que apenas mi vida comienza. Siento que, o sea, estoy disfrutando mi jubilación porque estoy teniendo la oportunidad de leer libros que nunca pude leer y que los tengo en mi biblioteca. Estoy pudiendo estudiar temas, por ejemplo, estoy haciendo un curso de escuelita de predicadores para empezar a trabajar ya más profundo esa área de predicar la palabra. Y estoy metida en muchas cosas como cocina, como jardín. Estoy ayudando mujeres abusadas. Estoy con misiones en mi iglesia, también apoyando mujeres que están pasando por situaciones muy difíciles. En ese momento tengo una invitación a enseñar a jóvenes y estoy orando para que Dios me dirija qué tema le voy a dar a estos jóvenes porque he trabajado mucho con jóvenes. También en estos días me convocaron para ayudar a organizar un congreso de mujeres en mi iglesia. Entonces, creo que Heroínas llegó en un momento preciso porque voy a poder hacer un trabajo de promocionar este ministerio y sé que a través de mí van a conocerlo en Colombia y va a poder salir adelante porque estoy muy comprometida con ayudar a las mujeres y también a hombres, porque dentro del tema del abuso yo me he encontrado con hombres abusadores que ya pasan de ser abusadores a querer ayudar también en ese proceso. Entonces, en ese momento estoy dedicada como a tener un propósito de vida diferente, porque ya estoy apartada del área de negocios, pero quiero dedicarme al negocio de ayudar a las mujeres abusadas. Ese es mi negocio preferido en este momento. Ese es tu negocio, ese es tu business, ese es tu propósito de vida. Qué lindo, María Eugenia, me identifico contigo al 100% porque esa también es mi misión. Me encanta cuando dices que ahora es que estás empezando a vivir, que ahora es que estás empezando a disfrutar la vida. Y mira, muchas personas piensan, no, ya yo llegué a los 40, ya llegué a los 50, ya no hay más nada que hacer, ya mi vida se acabó. Y resulta que nada, a los 50, a los 60, a los 70, no importa la edad que tengamos, nosotros podemos cumplir con ese propósito para el cual hemos sido creadas y es servir desde nuestros dones y talentos. María Eugenia, qué bonito, me encanta que muchas mujeres escuchen esto de que no importa la edad, mujeres no se sientan que ya las dejó el tren, que ya se acabó para ustedes, que ya no hay más. No, yo también he empezado esta carrera, por decirlo así, de servicio social ya ahora después de mis 50. Así que, y es excelente porque estamos más tranquilas, estamos como más relajadas en la vida. Entonces creo que nos podemos dedicar a hacer cosas maravillosas. María Eugenia, cuéntanos cómo fue tu infancia, cómo fue esa infancia tuya en Medellín, cuéntanos esa historia que tú me contaste de abuso, de violencia sexual, cómo eso impactó tu vida y cómo luego tú fuiste superando todas esas situaciones hasta convertirte en la mujer que eres hoy, que eres una mujer, como tú dices, jubilada, una mujer que logró muchos éxitos profesionales en Colombia y que los sigue logrando por todo esto que estás haciendo ahora. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, por favor. Bueno, mi niñez fue una niñez en una familia muy numerosa, en un matrimonio de dos personas del campo.
que no tenían estudio, que no tenían formación y que siento que no estaban preparadas para tener hijos, ni habían entendido el propósito del matrimonio. Yo fui la quinta en mi familia y en Medellín hay un dicho que dice que no hay quinto malo. Y yo puedo testificar porque dentro de mi familia he sido una persona que me he levantado como que fuera la primera, la mayor, porque me ha tocado pues como tomar decisiones, sostener a mi familia y aún decidir por ellos por muchos años. Nací en una familia con abuso sexual, donde mi papá como fue también dañado sexualmente. No sé por qué optó por dañar también a otros cuando no es lo ideal. Esto lo descubrí ya cuando yo pasé por otros abusos y lo confronté y me di cuenta que yo no había abierto esta puerta, pero él sí la abrió. Entonces él se convirtió como en alguien que me buscó para que yo fuera su consejera y pude tener mucha misericordia, pedir ayuda para perdonarlo y darme cuenta porque él trató de abusar de todas mis hermanas y eso a mí me dañó. Siendo muy niña lo descubrí y también tuve un temperamento, mi temperamento es colérico sanguíneo, entonces soy muy atrevida, no me da miedo de nada y fui capaz de confrontarlo. Y por esa confrontación, él nunca atentó contra mi área emocional, pero sí hubo una rivalidad muy fuerte entre los dos. Yo sentía que mi papá me admiraba, pero me odiaba. Entonces era una lucha. Y yo también sentía lo mismo por él. Lo odiaba, pero a la vez sabía que era mi papá y yo que necesitaba perdonarlo y ayudarlo. Cuando ya fui creciendo, el abuso era tal que aún en la parte económica él no era proveedor, ni era buen esposo con mi mamá, ni la trataba bien, ni con nosotros menos. Entonces nos tocó vivir mucha soledad, mucho abandono, vivir pobreza. Inclusive dentro de esa parte yo estoy en ese momento escribiendo un libro sobre mi historia de vida y estoy trayendo a la memoria que una de las cosas que tuve que aprender fue a nadar por las inundaciones que padecíamos en el barrio donde vivíamos. Cada que llovía, yo inmediatamente corría a recoger todo y siempre se nos llevaba la inundación, se nos llevaba todo. Entonces para mí era, pues siempre estuve en una supervivencia, en una lucha, en todas las áreas, en el área económica, en el área emocional, en el área relacional y siempre fui una niña como muy positiva, aún sin conocer de Dios, yo me esforzaba por hacerlo mejor. Y una de las cosas que nos salvó como familia fue tener unas tías que eran educadas, que tenían, inclusive muchos de ellos eran profesionales, y ellos nos tenían mucho pesar y nos ayudaban enviándonos mercados. Y en mi casa la comida era por abundancia, eran bultos. Y el tener tantos alimentos a mí me empezó a generar la necesidad de crear negocio con tanta comida. Y yo empecé a empacar en bolsitas la leche clean con azúcar para vender, para tener tener provisión para mis necesidades y mis gastos. Y desde ahí empecé a desarrollar una habilidad por los negocios y por la innovación, de no quedarme quieta. Fui una hija excelente, a pesar de que confrontaba a mis papás. Y en medio de todos esos abusos, me convertí en la consejera de ellos, donde ellos muchas veces venían y me contaban sus problemas. Y yo, sin ser psicóloga y sin estar preparada, me tocó aprender escuchando los problemas que tenían tan graves
y muchas veces ponerlos como en su sitio y decirles pues respétenos, porque pues yo no me puedo meter en esto, es muy delicado lo que ustedes me están contando. Wow. Entonces, ahí yo empecé a desarrollar como un temperamento donde aprendí a conocer las personas, aprendí a escuchar y desarrollé la capacidad de escucha y de ponerme en los zapatos del otro. Y esto me ayudó al elegir mi carrera, porque pude estudiar mercadeo y negocios, y con esta habilidad también podía llegar a los clientes y escuchar perfectamente sus necesidades para poder hacer un trabajo de una manera muy profesional. Entonces, toda mi juventud, mi niñez fue una vida de mucha superación y de mucha lucha. O sea, yo siempre me esforzaba, porque aún mi papá nos decía, traigan plata, no me importa cómo. Y yo decía, no, yo no me voy a volver como todas las niñas. Nací en un barrio que es de mucha guerra, y había una banda muy, muy reconocida a nivel mundial que se llama la banda La Terraza, y eran los mismos vecinos que se habían armado y habían formado esta banda. Entonces yo me propuse en mi corazón no ser como las personas de ese barrio, porque todos iban creciendo y se iban volviendo drogadictos o prostitutas, eran las dos opciones, y yo elegí ninguna de las dos, y muchas veces me enfrentaba a ellos. O sea, hubo momentos en que yo me enfrentaba. Vivimos una juventud con muchas enemistades, y nosotros en medio de ese barrio éramos raros, o sea, no pertenecíamos, y ahí me puedo identificar con lo que Dios dice, que nosotros somos de aquí, pero no somos. Porque yo estaba ahí, pero yo no era. Por muchos años fue difícil aún conseguir un empleo, porque el solo hecho de uno decir que era de Manrique ya estaba estigmatizado, y todo el mundo pensaba que todos éramos iguales. Entonces, como Medellín ha sido una ciudad reconocida por el narcotráfico, no todos somos eso, y no todos hemos decidido hacer lo que se conoce en los medios. Entonces, para mí fue una lucha muy grande aún de estudiar, de capacitarme, y muchas veces tuve trabajos que por necesidad tenía que tomarlos, pero no me contaminaba. Por ejemplo, siendo muy joven y trabajando en la semana como secretaria de una institución educativa, los fines de semana trabajé en una discoteca muy famosa, que era de los dueños del Nacional, de uno de los equipos más grandes de Colombia. Y en esta discoteca solo trabajaban niñas bonitas. Era una discoteca muy exclusiva, y nos llevaban en vehículo hasta la casa. Yo trabajaba allá, pero nunca me contaminé. ¿Nunca te relacionaste con la gente No. mala, por decirlo así? O sea, yo decidí en mi corazón que ese era mi trabajo, pero que yo no iba a hacer lo que otras personas hacían. Y muchas de las niñas que trabajaron conmigo en esa discoteca resultaron mal enredadas y las mataron. Eso pasa, eso tiende a pasar. María Eugenia, te hago otra pregunta. ¿Cuándo saliste tú del barrio Manrique? Yo conozco, o sea, yo lo he oído nombrar porque soy colombiana y sé que es un barrio bastante difícil, ¿no? Para la gente que vive ahí. ¿Cuándo saliste tú del barrio Manrique? Cuando tú cuentas que trabajabas en la discoteca, ¿seguías ya en ese barrio, que eras secretaria, pero trabajabas los fines de semana en una discoteca? ¿Tú seguías viviendo en el barrio Manrique o ya habías salido del barrio Manrique? No, yo viví más o menos hasta los 19 años. Oh, ok, más ahí. Menos hasta los 19 años que terminé mi bachillerato y empecé a estudiar secretariado ejecutivo, y empecé a buscar opciones para salir de ese barrio. O sea, te fuiste de la casa, una de las... fuiste de tu casa.
No, no, una de las cosas que hicimos fue que cuando ya empezamos a conseguir un empleo, las hermanas mayores y yo conseguimos, nos fuimos a otro barrio y no, y pues alquilamos un apartamento y eso fue, o sea, como una película, porque fue salir de la pobreza a vivir en un edificio nuevo. Entonces fue un cambio total. Y cuando nosotros salimos de esa casa, hubo un atentado y mataron más de 50 personas en ese lugar. Y la casa nosotros la abandonamos. Wow. Porque se estalló una guerra en ese momento. O sea que Dios nos sacó en el mejor momento, cuando empezó ya la guerra en ese barrio. Yo me acuerdo de en la época de los 90, yo vivía en Bogotá y a mí me tocó bombas, o sea, en esa época del narcotráfico, cuando estaba Pablo Escobar peleando con el gobierno, a mí me tocó también una bomba cerquita donde yo vivía, y eso era una época en que tú no sabías en qué momento te iba a estallar una bomba y ibas a caer, porque estaba todo, sobre todo lo que era Bogotá, Medellín. Yo me acuerdo de esa época muy difícil. María Eugenia, eso que me contaste sobre la violación que sucedió de un violador en serie, ¿eso cuándo sucedió? ¿Eso cómo pasó? Bueno, yo salgo de Manrique y empiezo a estudiar mercadeo en el SENA. Y empiezo ya a trabajar con una multinacional que era la Shell, administrar un punto de venta de ellos, y ya empecé a trabajar y prácticamente ya empecé con la carga económica de mi familia. Y trabajando, luego trabajé con otra empresa como visitadora médica. Y estando en mi tiempo de salir de laboral, de trabajar, había una tormenta eléctrica, pues se fue la luz en el sector donde yo vivía. Y yo me bajé del colectivo. Cuando yo me bajo del colectivo estaba tronando, lloviendo y no había luz. Y el hombre ya tenía armado cómo cogerme, a dónde tirarme. Y me tiró por un precipicio. Y ahí fue donde hubo esa violación. Fue algo muy, muy duro, porque yo recuerdo que yo le entregué mi maletín y él me dijo, yo no soy ladrón. Entonces, fue muy difícil porque estando en ese momento, yo me acordé de las películas que yo veía cuando violaban a alguien, y fue vivir prácticamente lo mismo, de ver a una persona como un hombre increíble, como me destruyó la ropa en un segundo y con un arma me amenazaba. Y lo que yo hice, yo ya era creyente, ya había tenido una relación con Jesús. Yo lo que hice fue orar por este hombre y bendecirlo. Wow. Y a través de esta violación, Dios permitió algo que fue sobrenatural, que me hizo ver una visión. Y esa visión me transportó. Al Señor transportarme a esa visión, me transportó al Viernes Santo, cuando Él estaba muriendo en la cruz. Y como estaba lloviendo y tronando, prácticamente fue como el mismo panorama y la misma atmósfera. Y en esa visión el Señor me dijo, ora por las mujeres violadas, las embarazadas y por los fetos. Y yo empecé a interceder, y yo nunca he hablado en lenguas, empecé a orar en lenguas. Y ese hombre, el violador, tenía una media para que yo no lo identificara, y él empezó a gritar porque él no soportaba lo que estaba pasando ahí. Wow. Era muy espiritual. Entonces él gritaba y él me decía, cállate, cállese, y me amenazaba con un cuchillo. Y cuando él me amenazaba, yo sentí misericordia. Normalmente los violadores no acarician, ni porque ellos odian a las mujeres, y eso lo percibí, como nunca su mamá lo amó ni lo aceptó, y sentí que nunca tuvo una relación buena con su madre, y por eso, y él por eso hacía eso.
Entonces, Claro. ese hombre empezó a desesperarse. Yo empecé a orar y en ese momento yo sentí mucha misericordia por ese hombre. Y sentí dolor y le dije, nunca más vas a volver a hacer esto. Y ya cuando yo logré salir de ese lugar, a mí no me importó salir desnuda y buscar ayuda. A mí me pusieron una cobija, me cubrieron y me llevaron al hospital. Y yo estuve incapacitada por varios meses con la recuperación de ese proceso que es tan doloroso. Claro. Y en medio de ese proceso, el Señor a mí me empezó a despertar dones. Pero a esa persona la denunciaron, la encontraron, hubo una investigación o no supiste más qué pasó con esa persona. Bueno, yo puse la denuncia, pero en medio de esa denuncia me sentí muy desilusionada porque yo no vi empatía. Claro. Y como yo soy hija de Dios, cuando yo puse la denuncia, resulta que cuando yo llegué al hospital, que a mí me llevaron al hospital inmediatamente, cuando yo llego a mi casa, en mi casa estaban orando. Y ellos se arrodillaron porque Dios les puso a orar por mí. Uh-huh. Dijeron, ella viene ya del trabajo y como está lloviendo tan duro, oremos por ella. Y cuando yo llegué a mi casa desnuda, con una cobija llorando, dijeron, ¿qué pasó? Y me violaron, entonces ellos se arrodillaron. Mis papás ya conocían de Dios, del Señor, y dijeron, el Señor nos puso a orar. Y cuando me llevaron al hospital, y yo llegar a un hospital y ver ya la luz, y ver algo diferente, yo inmediatamente sentí que Dios me había salvado de la muerte y de algo muy grande porque tenía un propósito con mi vida. Entonces los médicos me vieron muy tranquila, porque yo normalmente tengo una forma de ser muy, muy pausada, muy tranquila, muy serena. Ellos me vieron muy tranquila y yo les conté como te estoy contando. Uh-huh. Entonces sí. Ellos se asustaron y pensaron que yo estaba inventando. Y cuando me hicieron pruebas, me hicieron de todo, ni siquiera me mandaron sedantes. Y eso fue algo muy grave, porque no me trataron de la forma que deberían haberme tratado. Uh-huh. Y resulta que en ese proceso, el Señor me empezó a mí a dar dones para discernir todo lo que se mueve. Inclusive me dijo una, yo no sé si es una verdad o que el Señor me dijo, casi todos los problemas que hay en el mundo tienen que ver con el área sexual. Uh-huh, yo creo eso. Y como manejes tu sexualidad, manejas las otras áreas, las relaciones, el dinero, manejas todo. Y me empezó a dar a través del libro de Job una sanidad interior. En el proceso en que yo estuve incapacitada, que no pude volver a trabajar, ni podía dormir, y era algo, pues yo sentía mucho miedo de salir a la calle y de enfrentarme a la vida. En ese proceso el Señor me llevó a leer el libro de Job y pude descubrir una gran promesa que me dijo el Señor, que Satanás tuvo que pedir permiso para tocarme. Y como no lo hizo a través de mi familia, envió un demonio para que lo hiciera. Uh-huh. Y resulta que como yo denuncié, porque yo no me quedo callada con nada. Una de las cosas que no todas las mujeres abusadas tienen, la mayoría que yo conozco y algunas que estoy ayudando ahorita, no hablan con nadie, todos se lo callan, se encierran. Y yo claro, por miedo, que las juzguen, que no les crean, sobre todo eso, que no les crean y que las victimicen, así como te hicieron a ti. Eso, entonces yo lo divulgué en el barrio y yo sentía que como habíamos varias mujeres en mi casa, la gente miraba como cuál de todas fue, pero a mí no me importaba lo que la gente pensara.
porque todos estamos en un mundo lleno de maldad y yo no necesito ganarme ni buscar una violación. Eso puede pasarnos. Inclusive en estos días yo escuché una noticia acá en Medellín, una mujer de 87 años violada. Wow. Y eso me impactó y la mataron. Wow. Entonces en ese momento cuando esto pasa, yo divulgué eso en el barrio. A mí no me importaba que me miraran, que me tildaran y me enjuiciaran, porque yo dije, a mí fue la que me pasó, no a ellos. Y el hecho de yo divulgarlo, la noticia llegó a la alcaldía del municipio. Y el alcalde se preocupó y pusieron investigadores. Y como era un violador en serie, que mataba a todas las que violaban. Wow. Y las que violaban, la mayoría eran jóvenes estudiantes de un colegio. Él las asediaba y las mataba, y a muchas no las encontraron, o sea, las tiraban y no sabía dónde. Entonces, una de las cosas que lloré cuando él me estaba violando, yo le dije al Señor que si este hombre me mata, yo ya sé para dónde voy. Y si me mata, que mi familia me encuentre y que puedan enterrarme. Y resulta que el alcalde puso investigadores y empezaron a ponerle como trampitas, empezaron a hacer una investigación. Y resulta que en la palabra de Dios, no recuerdo dónde, encontré un texto y yo me apropié de esa palabra que decía que si alguien está haciendo maldad en la tierra, debe ser cortado. Y yo oré para que ese hombre fuera cortado de la tierra. Y a los 3 meses a mí me llega la noticia, llegan a mi casa y me dicen, el violador que te hizo eso, ya lo cogieron. Y lo mataron. Y lo mataron, lo cogieron violando a otra niña. Wow. Entonces yo sentí que Dios hizo justicia, que a pesar de que en la denuncia nadie me hizo caso, el hecho de yo hablar y divulgarlo, Dios hizo justicia a través de esa situación. Total. Y yo he escuchado de muchos casos así, y he conocido casos así, desafortunadamente, sobre todo los casos de violación son los más impunes. El 67%, si no estoy mal, es el 63 o el 67% de las violaciones no son reportadas, según un estudio del FBI. ¿Y por qué no son reportadas? Precisamente por eso, porque no les creen, porque las van a juzgar, o muchas veces son miembros de la familia. Entonces, ¿qué va a decir la gente? El que dirá, son muchas cosas. Por eso es súper importante ser empático cuando alguien nos dice que ha sido abusado sexualmente. Cuando alguien dice que ha sido abusado sexualmente, hay que creerle a la persona, hay que decirle siempre, te creo, no fue tu culpa, porque esa es otra cosa. La misma sociedad tiende inclusive a culpar a las mujeres que son víctimas de violación. Que por qué estabas a esa hora donde estabas, o porque tenías puesto lo que tenías puesto, o porque estabas tomando, o porque estabas haciendo esto. Nadie tiene derecho de penetrar el espacio mío sin mi autorización, sin consentirlo. Entonces, esa cultura que hay de culpar a la víctima, eso debe acabarse, y es muy importante que nosotros concienticemos a las personas de que hay que creer cuando alguien les dice que ha sido abusado sexualmente. Bueno, María Eugenia, ¿tú cómo superaste todo eso? Porque esto es una historia muy fuerte. Esto es algo muy fuerte. Tú lo cuentas hoy en día y te entiendo que lo cuentes hoy en día con tranquilidad. Bueno, tú misma dices que te caracteriza la tranquilidad porque tienes al Señor. Definitivamente, yo siempre he dicho que el sanador de sanadores es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros podemos ir donde psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y todos los que tú quieras, y ponernos en todos los tratamientos que tú quieras, pero si nosotros no trabajamos la parte interna, la parte del ser, la parte espiritual, realmente no hay sanación real, ¿ok? Que valga la redundancia, no hay una sanación real, sino es la que viene realmente por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo tú pudiste salir a flote? Y porque el trauma queda, obviamente las heridas quedan, ¿verdad?
pero ya ese dolor o esa frustración no domina tus emociones, que esa es la clave cuando nosotros hemos sanado, cuando nosotros perdonamos, porque hay una sanación cuando nosotros perdonamos, y es que ya ese dolor, ese trauma, esa frustración no ejerce, no domina ya nuestras emociones. Entonces, cuéntanos un poco, porque ya tenemos pocos minutos, estamos ya contra el tiempo, pero cuéntanos muy resumidamente cómo tú superaste todo eso, cómo tú ves eso hoy en día, cómo el Señor te sanó, porque definitivamente es algo que solamente pudo hacer Dios. Bueno, yo lo superé porque busqué ayuda. Yo busqué mujeres en la iglesia que eran mujeres sabias, mujeres de oración, y ellas me daban tiempos para yo estar con ellas y hablar. Y dentro de todo ese proceso me ponían tareas, y habían momentos que yo llegaba casi que todos los días. Ellas me daban una cita en la semana y yo llegaba todos los días a buscarlas y a llorar. Y lo superé me metí mucho con la palabra y le pedí al Señor que me revelara todas las maldiciones generacionales y de dónde había venido esto, que yo no lo había buscado. Y también reuní a toda mi familia y los confronté a todos y les dije, todos van a contar ustedes por qué han pasado y que hay guardado. O sea, saqué todos los tapados que habían en mi familia y todos confesaron y la mayoría habían sido abusados y los que no habían sido pues perseguidos por abusadores. Por ejemplo, mis hermanos, uno de ellos estaba en un equipo del Nacional y él me dijo, yo me fui porque me querían abusar. Y el director técnico me dijo, si haces esto, yo te pongo como jugador profesional. Entonces yo yo creo que eso es un don, yo tengo la capacidad de escarbar y de sacar lo que sea. Hasta que no descubro de dónde viene, no me quedo tranquila. Entonces, primero fue la palabra de Dios la que me sanó. Yo nací en una iglesia de mucha consejería y de sanidad interior. Entonces, eso me había preparado para no guardarme las cosas y hablarlas. Y la iglesia también pues me ayudó mucho en escucharme, aunque me di cuenta que los pastores, ellos no están preparados para escuchar ni ayudar a una persona cuando es abusada. Mis pastores estaban recién desempacados del seminario bíblico y yo creo que eran más jóvenes que yo. Entonces para ellos verme llorando y verme aún lastimada, llena, pues porque quedé cortada todo el cuerpo. Wow. Cicatrizado, pues con muchas secuelas. Ellos lo que hacían era llorar y orar, pero ellos no tenían una respuesta porque estaban recién casados con un matrimonio perfecto, y verme a mí en esa situación, ellos no encontraban qué decirme. Entonces, y mis papás menos que me iban a ayudar, porque no. Claro. Inclusive ellos me acusaron porque estaba en posibilidad de quedar embarazada. Y los médicos me llamaron y me dijeron, ¿qué haces? Porque hay posibilidad de que quedes embarazada. Y yo les dije, lo tengo, porque es que la vida está en manos de Dios, no mía. Y ellos me dijeron, ¿vas a tener un hijo de un violador? Y yo sí, porque si Dios permitió esto, yo no sé cómo, pero Él me va a ayudar. Y eso me llevó a tener confrontaciones con mi mamá, sobre todo, porque ella no entendía. Yo le dije, yo no voy a matar un bebé, y si lo tengo que tener así lo voy a tener. Entonces, una de las cosas que a mí me sanó fue confrontar y buscar y meterme con la palabra y darme cuenta que las violaciones venían desde la época antes de Jesús. Sí, total,
Desde el Génesis. Habían incestos, habían violaciones, y también lo que hice fue como yo misma ministrarme sanidad. Yo misma empezar a decir, yo puedo enamorarme, yo puedo reconocer que el sexo es bendición y que es bueno, y empezar yo misma me autoliberé. Con afirmaciones. Qué bonito. Con palabras de bendición, y declarar que yo no me iba a quedar ahí, que yo tenía que salir porque yo no había buscado eso. Amén. Wow. María Eugenia, bueno, mira, el tiempo ya estamos con el límite del tiempo, pero bueno, no, pero mira, esto es como para uno quedarse horas y horas conversando. Es el libro que voy a escribir, lo tienen que comprar. Claro que sí, María Eugenia, claro, cuando saques ese libro, por favor, taguéame en las redes sociales para yo promocionarlo, y también aquí a todas las personas, las personas que nos están viendo, primero, ¿dónde te pueden contactar si alguien te quiere hacer una pregunta? Y lo otro, ¿qué consejo tú les darías? Un mensaje, un consejo que tú les darías a las personas que han vivido violencia sexual, y dónde te pueden contactar si alguien quiere comunicarse contigo para hacerte preguntas, para pedirte consejo, lo que sea. Cuéntanos. Bueno, un consejo que yo les daría es que hay salida, y que no nos podemos quedar como víctimas. Porque si yo, por ejemplo, escucho en ese momento estoy ayudando a varias mujeres abusadas, y donde yo les cuente mi historia, antes resultan ellas más afectadas que yo, porque todas las historias de violación son diferentes. Y yo les animaría a no quedarse como víctimas, sino a entender que hay una salida, y que hay opciones, y que hay personas preparadas como tu ministerio, y lo que haces para escuchar. Y una de las formas en que podemos ser sanadas es que alguien nos escuche, porque por eso le pagamos a un psicólogo. El psicólogo muchas veces no dice qué haces, pero te escucha y te cobra por esa hora de haberte escuchado. Entonces yo las animaría a entender de que no nos podemos quedar ahí, y a entender de que Dios hizo el sexo, y que es tan bonito que Satanás quiso desvirtuarlo y quiso dañarlo cuando es una bendición y es algo tan lindo. Y una de las cosas que yo trabajé fue esa, no quedarme pensando que todos los hombres son malos, ni pensando que el sexo es feo y es cochino, sino que empezar a cambiar esas mentiras que Satanás quiere ponernos cuando somos abusados. Entonces, y una de las cosas que yo le recomendaría a toda mujer que sea abusada es que la palabra de Dios tiene esa consejería gratuita. Así es. Y tiene esa sanidad que ningún psicólogo, ni psiquiatra, ni ningún medicamento nos va a dar. Y que a través de las pruebas Dios permite. Por ejemplo, a mí me invitaron una vez a un congreso de hombres a enseñar, y ese congreso fue para mí una sanidad, poderlos abrazar, poderlos bendecir, y en ese congreso yo descubrí que había hombres violadores. Entonces Dios no permite una prueba ni una situación difícil para dañarnos. Él permite eso para fortalecernos, y muchas veces, en mi caso, lo permitió para dar mi ministerio. Lo permitió para yo ir y decirle a la gente, es que el sexo es bonito y es bendición. Y el hecho de que nos haya pasado eso no quiere decir que nos vamos a quedar ahí. Total, María Eugenia, qué consejo tan lindo. Entonces, la palabra que de verdad, sí. No sé, se entrecortó, se quedó como ahí, no sé cómo, si estás ahí todavía, se quedó como frisado. ¿Estás ahí? No sé, se congeló, bueno, nos quedamos congeladas.
Bueno, mi gente linda, hemos llegado al final de este podcast. Bueno, María Eugenia no dio tiempo de contar dónde la pueden localizar, pero ustedes pueden escribir aquí. Bueno, María Eugenia, ya me estaba despidiendo porque te quedaste frisada. Cuéntanos dónde te pueden localizar si alguien quiere hablar contigo. ¿Cuál es tu social media? Bueno, puede ser el correo. No sí, sé. Puede ser el correo mío. Bueno, tu correo, pues, si lo quieres dar, por si acaso hay alguien que quiera escribirte, ¿cuál es tu correo donde se puedan comunicar contigo? Sí, el correo es me.clavijo@yahoo.ex. Ok, perfecto. Ok. Bueno, mi gente linda. Y no sé si el teléfono. No, yo pienso el teléfono que por WhatsApp. Mejor el email por seguridad, el teléfono no darlo, sino el email, que si alguien te quiere escribir, o de pronto a mí me escriben aquí en el podcast y me dicen que quieren contactarte, yo me comunico contigo directamente, me parece mejor. Perfecto, María Eugenia, muchísimas gracias y gracias a todos los que estuvieron escuchando este podcast. Gracias, de verdad. El apoyo de ustedes es muy importante porque necesitamos hablar de estos temas, necesitamos contarle a la gente estos temas. Hay muchas personas allá afuera que no cuentan que han sido abusadas sexualmente y esto hay que contarlo. Tenemos que alzar nuestras voces para el movimiento que dice es hora de no callar ni una más, ¿ok? Entonces nos vemos la próxima semana con otra invitada de lujo. Les mando un beso gigante. Dios los bendiga. Gracias, María Eugenia. Gracias a ustedes y estoy para servirle a quien me contacte. Listo. Bendiciones. Por ahora llegamos al final de Heroínas con Irina, pero te esperamos la próxima semana con más consejos, temas e invitadas que al igual que tú llevan una heroína dentro.